Bueno, de la guía que les he mandado solo nos quedan estos dos ejercicios. Me mostraron que esta es de su práctica, así que ya van a tener una. Y este, como ven, es un ejercicio de examen, ¿no? Es el examen del anterior semestre. No es muy complicado, es similar un poco a este. Bien, entonces comenzaremos con el ejercicio 6. Ya. Aquí. Listo. ¿Qué nos dice? En un sistema de extracción en múltiples etapas en contracorriente. Bien, como dijimos, lo primero que debemos ver es esto. Múltiples etapas en contracorriente. Bien, como yo ya sé eso, puedo proceder a realizar mi gráfico. Vamos construyendo nuestras etapas. Bien. Esto lo quitaremos todavía. Ponemos la línea superior por donde van los extractos. Y el ingreso del disolvente. Este es un extracto 1, un extracto 2. Es un extracto que viene de una etapa anterior. Y este es un extracto N. Bien, por la parte inferior tenemos la entrada de alimentación. De aquí tenemos una salida de refinado, N. Acá esta etapa va a entrar un refinado 3. De acá sale un refinado 2. Y aquí tenemos un refinado 1. Bien. Ponemos etapa 1, etapa 2 y etapa N. Bien. Listo. ¿Qué nos dice? Ahora sí. En un sistema de extracción en múltiples etapas en contracorriente se han de tratar 60 toneladas día de un mineral de cobre, cuya composición, después de someterlo a tostación, es la siguiente. Bien. Este es nuestro soluto, nuestro disolvente y nuestro inerte. Bien. Seguramente en su práctica no está este dato completo. Es 88% que tenemos de inerte. Bien. Así que notaremos nuestros datos. Tenemos un flujo de alimentación que nos dice 60 toneladas por día. Bien. Y todo esto tiene su composición. Tenemos un X FS de 0.08, un X FD de 0.04 y un X FI de 0.88. Bien. Sigamos. ¿Qué más? Vamos un poquito ahí. Como agente extractor se empleará una cantidad de agua tal que la concentración de la disolución separada sea del 12% en SO4CU, es decir, en soluto. Bien, la concentración de la disolución separada. ¿Cuál es la disolución que se llega a separar? Aquí, mi última corriente de extracto, mi extracto de salida. Es la disolución que se está separando. Me dice que esta disolución tiene una concentración de 12% referido al soluto. Entonces, INS 0.12. Bien. ¿Qué más? Y en ella ha de encontrarse el 98% del soluto que entra con alimentación. Es decir, de esta alimentación, marcaremos un poquito más grueso, ahí. Aquí se viene el 98% del soluto. Bien, el 98% del soluto que entra en la alimentación pasa a la corriente de extracto. ¿Ok? Listo. La cantidad de disolvente, agua, retenida por el sólido en las condiciones de operación me da el valor de K. K me dice que es igual a 1.6 kilogramos de disolvente sobre kilogramo de inerte. Bien. Calcula en el diagrama rectangular la cantidad de agua necesaria, las coordenadas del polo y el número de etapas. Bien. Comencemos. Acá, en el flujo D, no tenemos esta corriente. Sin embargo, nos dice que este flujo es solo agua.
no nos dice que está mezclado con un poco del sulfato de cobre. Entonces yo tengo acá un X de S igual a 0. Bien. ¿Qué más? Esos son todos los datos que tengo. Entonces podemos comenzar a plantear el ejercicio. Primero, veamos el porcentaje que tenemos acá. Este 98%, ¿a qué se refiere? Me dice que ese 98% es el soluto que pasa de la alimentación al extracto. Entonces, la cantidad de soluto en el extracto es igual a esto, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando solo de soluto. Esto es igual al 98% del soluto que tengo en alimentación. F, XF, S. Y aquí también yo ya estoy hablando solo de soluto. Bien. Si el 98% del soluto se va al extracto, ¿qué pasa con el 2% saldante? Podemos colocar esto como ecuación 1. El restante se va al refinado. Entonces, mi corriente R1 de refinado a la salida multiplicado por la composición de soluto. X1S es igual al 0.02 por F XFS. Bien, podemos llamarlo ecuación 2. ¿A qué se refiere esto? El 98% ha sido al extracto, el otro 2% está aquí en el refinado. Bien. Primero trabajemos con la ecuación 1. Con 1, ¿qué puedo observar? ¿Tengo este dato? No lo tengo. ¿Tengo composición? Sí. ¿Tengo flujo de entrada? Sí. ¿Tengo composición de entrada? Sí. Entonces yo puedo calcular mi flujo de extracto. E sub n por YNS 0.12. Esto es igual 0,98 por F. F es 60 toneladas y XFS es 0.08 por 60 toneladas por día por 0.08. Bien, de aquí yo voy a pasar a calcular mi corriente de extracto. Veamos cuánto nos sale. Y obtengo 39.2 toneladas por día. Bien, entonces yo ya tengo un flujo de extracto. Listo. Muy bien. Ahora, recuerdan que cuando trabajamos con diagrama rectangular, generalmente, ya sea, bueno, triangular o rectangular, nos tienen que dar un punto, ya sea de E sub n, o si aquí tengo mi curva de retención, me tienen que dar el punto R1. De tal forma que cuando me den uno de los dos puntos, yo voy a ubicar mi punto M, y suponiendo que tengo R1, uno R1 con M y extrapolo y obtengo E sub n. O al revés, si yo tengo E sub n, el punto E sub n, uno con el punto M, y extrapolando, llego a la curva de retención y hallo el punto R1. Bien. Sin embargo, en este caso no puedo calcular, no puedo obtener mi punto M. ¿Por qué? Porque no tengo mi corriente de disolvente. Al realizar ya sea mis balances parciales o balances globales, cualquiera de los dos, yo no voy a poder hallar M. No voy a poder. Entonces yo debo hacerlo de otra manera. ¿Qué puedo recordar acá? Que también me daban o tenía alguna condición con la cual podía relacionar el valor de NR1 igual a una constante A por WR1, ¿verdad? De alguna forma el problema me podía dar esta relación. O yo debo tratar de hallar esta relación, ¿para qué? Para poder calcular mi punto R1. Bien, entonces lo que vamos a proceder a hacer.
¿Cómo podemos obtener esta relación? Partamos de la ecuación 2. Pongamos de 2. Bien. En 2, ¿qué puedo observar? Que tengo R1 por X1S igual 0.02 F XFS. Bien, aquí yo estoy hablando de soluto y aquí también estoy hablando de soluto. Pero si yo de alguna manera obtengo una variable R1', que esta solo me relacione soluto más disolvente, podría introducir esta ecuación. Si esta variable la multiplico por W, es decir, ampliemos un poco más. Ya. Si yo tengo R1' y lo multiplico por W de R1, ¿qué estoy hablando acá? Ponemos aquí abajo. Soluto más disolvente multiplicado por W. ¿W qué significa o qué es? Soluto sobre soluto más disolvente. De tal manera que se va soluto con disolvente y solamente me queda unidades de soluto. Entonces esto es correcto. Por lo tanto es igual a 0.02 F XF S. Bien. Entonces yo ya tengo una relación. Ya tengo mi ecuación 3. Ahora, para poder tener NR1, ¿qué puedo hacer? Recuerdo NR1 que es igual. Si yo multiplico R1' por NR1, ¿qué tendría? Soluto más disolvente por inerte sobre soluto más disolvente. Se va soluto con disolvente y solo me queda unidades de inerte. Bien. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer para hallar esto? Puedo realizar un balance parcial referido al inerte. Bien. Entonces, ¿qué tengo a la entrada? F XFI más D XDI igual. Me voy a pasar directamente a las líneas de salida, es decir, extracto E sub n por INI más acá. Debería poner R1 por X1I, pero esto va a ser lo mismo que decir R1' por NR1. Bien. Acá también, si quieren, pueden poner D multiplicado por ND. O acá, en vez de YNI, pueden poner N de sub N. Ya sabemos que tanto la corriente de la disolución del disolvente como la corriente de extractos no contienen al inerte. Por lo tanto, estas se van a hacer cero. No contiene inerte esas corrientes. Entonces, ¿qué me queda? F XFI es igual a R1' por N R1. Ya tengo mi cuarta ecuación. Bien, ¿qué puedo hacer ahora? Yo necesito una relación de NR1 con W. Entonces puedo dividir 4 dividido entre 3. Si yo realizo eso, ¿qué tengo? Pongámoslo en orden. Tengo R1' por NR1 dividido entre R1' por W R1. Esto es igual. En la parte superior, tengo F X de FI y aquí abajo, ¿qué tengo? Tengo 0.02 F XFS. 0.02 F XFS. ¿Qué observo? Que R1' con R1' se van, F con F se van. Bien, de tal manera que me queda lo siguiente. NR1 sobre WR1 igual
XFI dividido entre 0.02 XFS. Bien. Entonces, de acá yo puedo calcular directamente mis valores o bueno, la relación de NR1 con WR1. Bien. Veamos cuánto da. NR1 dividido entre WR1. XFI, ¿cuánto es? 0.88. Abajo, 0.02 por XFS, 0.08. De acá obtengo NR1 dividido entre WR1. Veamos esto, cuánto nos da. Bien, a mí me da un número redondo. Yo obtengo 550. Bien. Vamos a anotar, está muy feo. $550. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo coloco NR1 es igual 550 WR1. Bien. De esa manera, yo ya tengo la ecuación que me relaciona N con W. Esto para el refinado, R1. Y hemos visto que esto, si nosotros lo vemos en nuestro diagrama rectangular, nos bastaba con ubicar un punto en base a esta ecuación. Y vamos a ubicar un punto Q. Bien. Un punto Q. De tal manera que ubicamos ese punto Q, digamos que está aquí arriba, unimos con el vértice que tenemos acá, y donde intersecta con la curva de retención, que sumamos que es esta verde, intersecta en este punto rojo, ahí es donde yo tengo R1. Bien, no se olviden, este es eje N, y este es eje W. Bien, entonces para eso yo voy a asumir un punto al azar. Yo puedo asumir, para que no se dispare mucho mis valores, porque aquí si yo veo, tengo que tomar valores de WR1 que van desde 0 hasta 1. Bien, yo voy a tomar un valor muy bajo, porque si no, si tomo un valor, por ejemplo, de 0.1, tendría 55 acá en el eje N, lo cual es muy alto. Entonces yo voy a asumir si WR1 es igual a 0.01. Bien, yo voy a trabajar con ese valor. Si WR1 es 0.01, ¿cuánto nos da NR1? Me da 5,5. Bien, entonces de esa manera yo ya tengo ubicado mi punto Q, que va a tener las siguientes coordenadas. Q 0.01 mejor dicho, y 5,5. Listo, yo ya puedo ubicar mi punto Q, ya lo tengo acá. Ahora, ya puedo ubicar Q, veamos lo demás. Según los pasos que yo tenía, también que debo ubicar. Debo ubicar mi punto F y mi punto D. Entonces, pongamos acá. Para F, NF es igual, inerte, 0,88, sobresoluto, 0.08 más disolvente, 0.04, ¿verdad? Listo. De acá calculemos el valor de NF. De la misma manera para WF. 0.08 entre 0.08 más 0.04. WF. Bien, ubiquemos esos puntos, bueno, calculamos los valores, veamos cuánto nos da. En el primero me sale 7,33. Vemos el segundo. Me sale 0.66
7. Bien, ya tengo mis valores para n. A través de estos voy a calcular, diré para f. A través de estos tengo el punto f. Ahora para d. Para d, ¿qué observo? Que d no tiene composición de soluto. Es decir, x de s es igual a 0. Por lo tanto, para los puntos de n, pongámoslo, nd, siempre va a tener un valor de 0. En este caso, wd también va a tener el punto 0, ya que no tengo composición o concentración de soluto. Bien. ¿Qué más nos falta por ver? La curva de retención. En base a esto, mi curva de retención es kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. Entonces, primero calculemos nuestro valor de NK, que es igual a 1 sobre K. 1 dividido entre 1,6. Por lo tanto, NK, ¿qué valor tiene? Yo tengo 0,625. Bien. Listo. Ya tengo mi punto F, ya tengo mi punto D, ya tengo mi curva de retención, tengo mi punto Q. Ahora puedo pasar a graficar. Bien, pasemos a graficar. Yo voy a armarme acá la siguiente tabla. Me voy a poner una columna para valores W. Esto lo pondremos con mayúsculas. Pues que sean valores N. A mis valores para el punto F, para el punto D, para el punto Q. Listo. En F. En F 0,17,333. W 0,667. El disolvente tiene puntos 0 y 0. Punto Q tenía un valor de, acá estamos, 0,01 y 5,5. 0,01 y 5,5 para N. Bien. Listo. No me olvido mi valor de NK. Puedo poner también acá. NK en W no tiene valores 0 y en N tengo un valor de NK de, hemos calculado recién, 0,625. Listo. Ya tengo estos valores, ahora voy a pasar a graficar. Vamos a insertar. Una gráfica. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar mi recta FD. Valores de la serie X, estos dos. Valores de la serie Y, estos otros dos. Listo. Ya tengo trazada mi recta FD. Segundo, ¿qué hacía? Unía el punto Q con el punto de acá, en 0, 0. Casualmente el disolvente también está en ese punto, entonces voy a unir con ese. Voy a la gráfica. Agregar. Para Q. Valores de la serie X, estos dos. Valores de la serie Y, estos dos. Bien. Listo. Mi punto Q, ahora lo vamos a ver, se encuentra aquí. Este es mi punto Q. Bien. Lo que hice, como les dije, es unirlo con este vértice. Bien. Vamos a borrar porque ahorita se va a mover un poco. Ahora, ¿qué debo hacer? El punto o el valor de, bueno, la curva de retención. Nosotros veíamos que cuando teníamos un valor de K en el cual la disolución era constante, teníamos un valor de K igual, digamos, 1 kilogramos de disolución sobre kilogramo de inerte,
la recta de retención o la curva de retención y va así, una recta acá. Sin embargo, cuando yo tengo kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte, el punto donde tengo NK, digamos que acá está NK, este punto, debo trazar una recta hasta el vértice 1, 1. Bien, modifiquemos esta escala que vaya hasta 1. Bien, entonces yo debo trazar hasta aquí. Debo trazar una recta desde acá hasta acá. Bien, por lo tanto, para hacerlo más fácil, me voy a poner aquí valores de 1 y 0. Tengo 1 en W y 0 en N. Bien, vamos uniendo. Esta es la curva de retención con N. Valores de la serie X. Valores de la serie Y. Bien. Listo. Y es correcto esto. ¿Por qué? Porque mi valor de N es bajo. K. 0,625, por eso se encuentra acá. El problema de este ejercicio es esto, que el punto F está muy alto y los puntos donde se va a calcular las etapas son muy bajos. Bien, ese es el detalle. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primero, para poder hallar mi punto R, voy a ampliar mi gráfica. Esto lo voy a llevar a 0.01. ¿Ya? Y esto lo vamos a reducir. Que vaya por ahora como límite máximo hasta 1. ¿Bien? Tengo un salto de 0.01. 0.02. Y dejémoslo. Bien. Entonces, yo ampliando, ¿qué puedo observar? Bien, veamos acá en nuestra gráfica. En nuestra gráfica, esta línea verde era el punto Q, ¿verdad? Entonces, el punto Q corta con esta curva ploma, que es el de la curva de retención. Donde corta, yo voy a tener mis valores de, o mi punto R. Bien, entonces, para R, ¿qué valor aproximadamente se lee en el eje, o bueno, en N? Más o menos, ¿qué valor llegarían a leer? Estamos en 0,60 y podríamos decir 62.5, digamos, del gráfico. N de R1, 0,625 aproximadamente. Bien. Siguiente. En valor de W. En W está un poco complicado llegar a ver. No se aprecia bien. Más o menos, ¿qué valor sería? Estamos muy cerca a 1. 0.001 casi tendría que ser. A ver. Vamos a mover la escala. Ya. A ver, veamos un momento. Tengo una pregunta. Sí. La parte, se me ve el Inter y no entiendo cómo ha sacado 1,0 de NK ahí abajo. Por favor. ¿Esto? El otro dato. Esto. Eso. Ah, ya. Esto es porque el valor de NK tiene que llegar hasta el vértice inferior, que es 1. Entonces, para poderlo graficar en Excel, yo he dado el valor en W1 y en N0 para poder llegar hasta este vértice. Porque si no, no iba a poder llegar. Solo para eso, ustedes pueden trazarlo con su regla directamente desde NK hasta aquí. Bien.
Gracias. A ver, miramos un momento esto. Ya. Tenemos que ampliar el eje de abajo. A ver. Que vaya de 0. Ahí tal vez ya se pueda ver. Hay que ampliar mucho para poder leer exactamente. Aquí estamos, 0.01, 0.001 casi. Seguimos en, ahora sí podemos leer tal vez el valor de 0,625, creo que se confirma. Sí, 62.5. A ver. Tal vez otro valor nos podamos dar de aquí. Qué raro, esto no está dando bien. Está muy bajo el valor. No sé cuántos llegaríamos a poder tomarlo. 0.001 tal vez. Podríamos tomar ese 0.001. Vamos a tomar un W. R1 de 0.001. Estamos acá. Bien, ya tenemos esto. Listo. Una que yo tengo este valor y este valor, ¿qué puedo pasar a hacer? Puedo pasar a calcular mi flujo R. ¿Dónde está mi ecuación? Acá. A través de la ecuación 4 yo ya puedo calcular mi flujo R1'. Bien. ¿Yo qué tengo? Ya tengo en R1, tengo XFI y tengo F. Entonces puedo calcular R1'. Voy a poner XFI por F es igual N R1 por R1'. De aquí, XFI 0.88 por F 60 toneladas por día. Esto es igual a NR1 0.625 por R1'. Y de aquí podemos calcular el flujo R1'. ¿Cuánto nos da? $84,48. 84,48 toneladas por día. Bien.
R1'. Ahora, yo sé que R es igual a R1', es decir, aquí ya tengo soluto más disolvente, más mi flujo de inerte, que hemos visto que no cambia. Entonces puedo poner F, XF, y acá, 84.48 más 60 por 0,88. De tal forma que tengo un valor de R de 137,28. Bien, este es el valor de R. Esto no nos olvidemos, toneladas por día. Listo. Como ya tengo R, ¿qué puedo pasar a hacer? Un balance global en el que tengo F más D, las entradas es igual, me voy directo a las salidas. E sub n más R. De acá, D es igual. Tenemos E sub n más R menos F. D es igual. E sub n, lo hemos calculado. ¿Dónde estás? Página anterior. E sub n tiene un valor de 39.2. 39.2 más 137,28 menos 60. De acá veamos el flujo de disolvente. Me sale 116.48 toneladas por día. Bien. Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta del inciso A. ¿Ok? De esa manera es como calculamos este valor del disolvente. Realizamos un balance global ya para todo el sistema. Como ya tenemos el flujo R y el flujo del extracto, no nos olvidemos, esto es R1. R1, R1, disolvente. Bien. Listo. Siguiente inciso que me pide. Inciso B. Me pide las coordenadas del polo. Es decir, X, PS, X, PD. Bien, puedo calcular ambos. O si quiero lo puedo dejar también en, como estamos en diagrama rectangular, NP, WP. Bien, podemos hacerlo con cualquiera de los dos. Vamos aquí. Ahora este diagrama lo tenemos que achicar un poco. Luego hasta dónde llegamos. Bien. Vamos a reducir ahora sí la escala. Bueno, pero antes, para el punto P, ¿qué debo hacer? Para el punto P, debo unir mi punto F con mi extracto y unir mi punto R con mi disolvente. Y estos los debo extrapolar hasta que intersecten. Entonces, reduciremos esta escala. Y está bien. Hay que ampliar para ver el punto F.
Abajo. Primero ubiquemos nuestro punto E sub n. ¿Cómo podemos ubicar nuestro punto E sub n? Por ubicar E sub n necesitamos su composición, que la tenemos, 0.12. Entonces ubiquemos ese punto, aproximadamente 0.12. Podemos decir que está por acá. Este es el punto E sub n. Bien, listo. Como ya tengo E sub n, ¿qué voy a pasar a hacer? 1f con E sub n. Unimos f más o menos acá. Lo acercaremos. Eso. Listo. Lo podemos poner con línea punteada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Debo unir mi punto R con el punto D. En este caso, el punto D se encuentra aquí. Este es el punto D. Bien. Solo debo continuar o extender esta línea naranja que ya hice. No es necesario que haga otra. Bien. Entonces, vamos a extenderla esa. Vamos a tomarla desde aquí arriba para que nos salga un poco más preciso. Llegamos hasta el vértice y extrapolamos. De la misma manera, línea punteada. Y donde intersectan yo tengo al polo, el punto P. Bien, listo. Ahora debo ver sus coordenadas. Para leer sus coordenadas, ¿qué voy a hacer? Tomo el punto P y me voy recto hacia arriba. Ustedes en papel milimetrado lo van a poder ver mejor. Bien, vamos a ampliar, vamos a dar a zoom. Y aproximadamente estaríamos en menos 0.001. Podríamos decir que... ¿Dónde está? Estamos en menos 0.001. Bien, tal como hemos leído WR1. Ahora debemos leer sus coordenadas en el eje N. Por lo tanto, el eje N lo tengo que estirar. Vamos a insertar. Desde acá vamos bajando. Listo. Ahora tenemos que ir viendo la escala a la que íbamos. Aquí podemos decir que estamos menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3, menos 0.4, menos 0.5, menos 0.6, menos 0.7, punto 8, punto 9, punto 10, punto 11, punto 12, punto 13, punto 14, punto 15, punto 16. Menos 0.16 podría decir. Bien. Bueno, en este caso menos 1.6 sería, ¿no? Sí, menos 1.6. Menos 1.6. ¿Ok? Aquí estamos. Menos 0.1, menos 0.2. Así sucesivamente, por aquí estamos 1, menos 1.1, menos 1.2, así. En papel milimetrado va a salir mejor esta parte. Bien. Entonces ya tenemos la respuesta de las coordenadas del polo. Ahora nos vamos al inciso C. El inciso C, ¿qué me pide? Número de platos. Bien.
Bueno, no platos, número de etapas. Número de etapas. Veamos. ¿Cómo comenzábamos con el número de etapas? En ese diagrama, como ya teníamos nuestros límites, ¿cómo procedíamos? Primero, una vez que tenemos el punto de sub n, yo voy a trazar una recta vertical desde este punto hasta la curva de retención. Bien, una que ya tengo esta parte, ya añado el extracto, diré el refinado, Rn. Bien, para la siguiente etapa, ¿qué voy a hacer? 1, esta etapa, este punto Rn, con el polo. Bien, borremos esta escala para que no nos perjudique. Unimos con el polo. Y donde choca con el eje E, diré con el eje W, tengo el siguiente punto de extracto. Entonces acá nuevamente voy a trazar una recta vertical. No lo hagamos con flecha en este caso. Desde acá. Una recta vertical hasta llegar a la curva de retención. Listo. Cuando ya llegó, lo marco. Es mi siguiente refinado. Y así sucesivamente. ¿Hasta qué? Hasta pasar o llegar al punto R1 que se encuentra aquí. R1 lo tenemos acá. R1. Bien. Entonces debemos seguir de esta manera. Y como ven, se van a ir formando varias etapas. Unimos con el polo. Unimos con el polo. Listo. Donde choca, otra etapa. Bien. Nuevamente debemos subir recto. Listo. Y así sucesivamente, hasta que lleguen al punto R1. Comienzan a formar varias etapas, está bien. Creo que las respuestas son 13, algo por ahí, el número de etapas. Lo importante es que puedan graficarlo. Pueden practicar este ejercicio o hacerlo para su misma práctica en papel milimetrado. Intenten resolver. Bien. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, de cómo lo hemos hecho? Para detenerse con el conteo de etapas, tiene que tocar la línea azul, ¿verdad? Las cosas. No, no tiene que tocar esta línea. La línea azul, esta no, esta es la unión de F con D, no tiene que tocar. Tienes que pasar, cuando llegas aquí a la parte superior de la línea ploma, marcas un punto que es un refinado, ¿verdad? Entonces, cuando te detienes, cuando este punto que estés marcando pase o llegue exacto al punto R1. Ese es nuestro límite. Entonces voy a seguir armando etapas, Por ejemplo, aquí, en la siguiente, ya voy a pasar la línea azul. Podemos marcar. Ya hemos llegado. Estamos aquí abajo. Y de aquí trazo otra vertical. Trazo otra vertical, lo ponemos de color. Pero aún no he llegado, marco este punto. Aún no he llegado a R1. Pero en otro R. Me falta este trecho más. Entonces sigo haciendo. Sigo armando etapas hasta llegar a ese punto. Bien. Por ejemplo acá. Ya estoy aquí. Otro inicio. Trazo otra vez una vertical desde este punto. Trazo una vertical. Llego hasta la curva ploma, que es la curva de retención. Marco donde he llegado. Y todavía no. Pero ya tengo una etapa, 2, 3,
4, 5 etapas. Y aún me falta más todavía. ¿Ok? Esa es la idea. Pasar R1. Si no pasan R1, tienen que seguir. O llegar exacto. ¿Está claro? Auxi, ¿será que puede explicar cómo ha obtenido el punto P, por favor, aunque sea de manera rápida? Ya. El punto P lo pueden obtener uniendo su punto F con E sub n. Es decir, asumamos que nuestro punto... Aquí está. Este es el punto F. Este es F. Entonces, para hallar el punto P, ¿qué hago? Uno el punto F con el punto E sub n y extrapolo. Ahora, para hallar la otra línea, ¿qué hago? Uno el punto R1 con el punto D y extrapolo. Y donde cortan ambas tengo el punto P. En este caso yo he tomado desde aquí arriba porque esta línea naranja que he trazado antes es la línea de tendencia de R1. Es decir, en toda esta línea está bien. Sigue el curso de R1. Por eso he tomado desde arriba para que salga más exacto. Pero ustedes si quieren pueden marcar directamente desde R1 hasta D y extrapolan. Y ya va a chocar con la otra recta. Ahí obtienen el punto P. ¿Está claro? Ok, Auxi, gracias. Listo. Bien. Aquí es un poquito más fácil de hacer, por ejemplo, las etapas en el diagrama triangular, cuando tienen varias etapas, han visto que se complica, se hace muy comprimido. Bien, ¿tienen alguna otra duda de este ejercicio? Nada. Ya. Entonces, si no hay dudas, pasaremos al siguiente. El número de etapas, ustedes ya lo pueden calcular como ven. Vamos a demorar en eso. Entonces, vamos con el ejercicio número 7. Vamos a esta hoja. Ya. Y copiaremos esto. Bueno, vamos a borrar la parte superior. Bien. Listo. Comencemos con este. Como les dije, este es el del examen del anterior semestre. Como dije, está repitiendo mucho. No voy a hacer que repita esto también. Comencemos. Se ha de proyectar la instalación la instalación de una extracción en múltiples etapas en funcionamiento en contracorriente. Entonces ya tenemos esta parte, lo más importante, contracorriente. Bien. Bien, vamos graficando. Tenemos una etapa, tenemos otra etapa, tenemos una última etapa acá. Eso. Y aquí tenemos el ingreso del disolvente. Extracto 1, extracto 2, N-1, E sub N. Esta es etapa 1, etapa 2, etapa N. Por abajo tenemos F. De esta etapa sale un RN. Acá ingresa un R3. Aquí ingresa un R2. Y aquí tenemos finalmente R1. Bien. Listo. Veamos. Nos dice, para tratar 500 kilogramos de un producto pulvuriento de composición 20% en peso de aceite, 3% en peso de benceno y 77% de materia inerte.
Bien, entonces acá tengo 500 kilogramos. ¿Y qué tenía? Soluto es el aceite, disolvente pues el benceno y tenemos materia inerte. Entonces el soluto es el aceite, el disolvente es el benceno y los inertes son pues, inertes directamente. Bien, composiciones. Tengo 20%, 3% y 77%. Bien, XFS, 20%. XFD, 3%. Y XFI, 77%. Bien. Como solvente ha de emplearse benceno con un 2% en peso de aceite. Bien, entonces voy a tener un XDS de 2%. ¿Qué más? Y en el extracto ha de separarse el 90% del aceite contenido en la alimentación. Es decir, al igual que en el anterior problema, de la alimentación, el 90% pasa aquí arriba. Bien, el 90% del aceite, del soluto. Bien, dice, de las experiencias realizadas en el laboratorio en condiciones análogas, se ha encontrado que la cantidad de líquido retenido por los sólidos depende de la concentración, de este modo. Bien, esto nos sirve ¿para qué? Para calcular nuestra curva de retención. Nos dice, si se utilizan 400 kilogramos de solvente, es decir, flujo de D, 400 kilogramos, determinar, utilizando el diagrama rectangular, la concentración del extracto, la cantidad de solución que se separa con los sólidos, la cantidad de extracto, el número de etapas teóricas. Bien, listo. Veamos, nuevamente, como en el anterior ejercicio, vamos para la cantidad que se va aquí, al extracto. Si estamos hablando de soluto, yo tengo E sub n por INS igual al 90% del soluto que tengo en alimentación, F, XF, S. Bien, esto podemos ponerlo ecuación 1. Ahora, si el 90% se ha ido con el extracto, el 10% saldante se vendría ¿con qué? Con esta corriente de refinado, de esta corriente de salida. Bien, entonces tendría R1 X1S igual 0.9 F, no es 0.9, esto es 0.1 XFS. Bien, esta la pondremos como mi ecuación 2. Listo. Ahora, puedo trabajar en esta ecuación 2. Si yo recuerdo, R1 X1S es lo mismo que R1' por WR1. Y no nos olvidemos que este R1 se refiere solo a la mezcla de soluto más disolvente. Bien, y casualmente aquí en el ejercicio que me pide la cantidad de solución que se separa con los sólidos. Es decir, en mi corriente R1, ¿qué cantidad de solución tengo? ¿Qué cantidad de R1'? Porque esto es soluto más disolvente, es mi solución. Bien, entonces reemplacemos eso. Tendríamos R1' por X1S igual 0.1 F XF S. Por lo tanto, que esta sea mi ecuación 2. Que pongamos. Listo. Ya tengo mi ecuación 2. Ahora, ahí esto no es esto, esto es WR1.
Listo, yo tengo una ecuación que me relaciona R1' con WR1. Ahora necesito una relación para NR1. Por lo tanto, de la misma manera, puedo realizar un balance parcial para los inertes. Bien, para los inertes, ¿qué tengo? F por XFI más. Puedo poner D, en este caso usaremos ND igual E sub N por ND sub N más. Aquí, R1' por WR1. Tal vez aquí se preguntan por qué no estoy usando un D' o un N', D sub N'. D es solo soluto más disolvente. Por ND, que es inerte sobre soluto más disolvente. Se va, se va. Y de la misma manera con el extracto, solo de eso, soluto más disolvente. Bien, eso para aclarar. También podemos usar como anterior ejercicio la composición en lugar de XND, o bueno, en lugar de ND pueden utilizar XTI. Y sabemos que el disolvente no tiene inerte, por lo tanto es 0. Lo mismo aplicamos acá. El disolvente no contiene inerte, por lo tanto, 0. El extracto tampoco, 0. Entonces me queda. Aquí esto no es W, esto es N. ¿Qué me queda? R1' por NR1 igual F, XF, I. Bien, ya tengo esta otra relación. Hasta que sea mi ecuación 3. De la misma manera que voy a hacer, voy a dividir 3 entre 2. Ya, vamos dividiendo. A ver, ¿qué tendríamos? R1' por acá. ¿Qué valor tendría? Tres. NR1. Sobre el otro. R1', WR1. Igual. Aquí, ¿qué valor tengo? F por XF, I. Y aquí en la parte inferior tengo 0.1 F XFS. 0.F por XFS. Y aquí observo de la misma manera R1 con R1', F con F. Me queda NR1 sobre WR1 igual XFI sobre 0.1 XFS. Y aquí podemos ir reemplazando datos. XFI. Vemos aquí arriba. XFI 0.77 y XFS 0.2. 0.77, 0.1 por 0.2. Por lo tanto, NR1 sobre WR1 es igual a, ¿cuánto nos da? Y obtengo 38.5. Bien, por lo tanto, NR1 es igual 38.5 WR1. Bien, ya tengo mi relación. Esta es mi ecuación 5. A través de esta, yo voy a poder calcular mi valor de, o mi punto, mejor dicho, R1. Bien. Como ya voy a tener R1, necesito el otro límite, que va a ser E sub n. Si observo el problema, no me da ningún dato para la composición de E sub n, ¿verdad? Por lo tanto, el punto E sub n lo voy a obtener
de la siguiente manera. Para E sub n, ¿qué voy a hacer? Debo unir el punto R1 con el punto M y debo extrapolar, ¿verdad? Hasta cortar con el eje W. Por lo tanto, en este caso, necesito mis valores de M. Es decir, vamos a realizar primeramente un balance global. F más D, ahora sí, M. M es igual a F más D. ¿Cuánto vale cada uno? F vale 500 y D 400. 500 más 400. Por lo tanto, M es igual a 900. Bien. Esto está en kilogramos. Ahora, yo voy a hacer un balance parcial para el soluto. ¿Qué tengo? F XFS más D XDS igual M XMS. Reemplazo F 500 por XFS, lo he copiado por aquí, 0.2 más D 400 por XDS. ¿Dónde está XDS? 0.02. 0.02. Esto es igual a 900 por XMS. Entonces aquí calculemos XMS. Por otro lado, yo voy a realizar un balance parcial para el disolvente. Entonces, F por XFD más D por XDD igual M por XMD. Reemplazo 500 por XFD. 0.03. 0.03 más 400 por 0,98, ¿verdad? 1 menos 0,02, 0,98. Igual 900 por XMD. Y de aquí calculamos el valor de XMD. Veamos cuánto obtenemos de cada uno. .12, 0.452, directamente XMI. Bien, copiamos 0.12, 0.452. Bueno, su compañero ya se ha adelantado. ¿Cómo calculan XMI? XMS más XMD más XMI es igual a 1. Bien, de aquí ya tienen estos dos, solo calculan XMI. Que has obtenido un valor de, veamos, 0,428. Listo. Bien, yo ya tengo mis valores de M en composiciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Debo llevar esto a las variables del diagrama rectangular, es decir, NM, que es igual a ¿qué? Inerte 0,428 sobre soluto más disolvente 0.12 más 0.452. Aquí obtengo NM. Bien. Ahora, WM. Esto es igual a ¿qué? Soluto.
0.12 sobre soluto más disolvente. Acá obtengamos WM. Bien, yo tengo un valor de 0,748. Veamos para W. Yo tengo 0,21. Bien. Entonces ya tengo NM, WM. Bien. Ya puedo ubicar mi punto M a través de estos dos. Ahora este punto M se va a encontrar dentro de una recta, ¿verdad? Una recta que va a unir F y D. Bien, entonces podemos poner para F que va a hallar NF y WF. Vamos para NF. ¿Qué composiciones tiene? 0.77, 0.2, 0.03. Entonces, 0.77 de inertes, 0.2 de soluto más 0.03 de disolvente. Acá, W, soluto sobre soluto más disolvente. NF, WF. Bien, veamos cuánto nos da. Y obtengo acá 3.348. Veamos para W. Para W obtengo 0.87. Bien, con estos dos voy a ubicar el punto F. Ahora para D. Para D yo de entrada sé que mi valor de ND es igual a 0. Ahora, el valor de WD es igual a mi composición XDS, porque ambas me relacionan soluto sobre soluto más disolvente. Y esto tiene un valor de aquí, 0.02. Listo. Ya tengo mi punto M, mi punto F, mi punto D. Ahora debo ver mi punto Q. ¿Con qué valor de Q voy a trabajar? Para Q. Esto no se olviden, va a estar de acuerdo a la ecuación que hemos hallado, ¿verdad? En base a esta ecuación. Ok. Seleccionaremos otra vez. Y esta la copiaremos para poder reemplazar directamente. No da. No quiere. $38.5. Esta es la ecuación que hemos hallado, ¿verdad? Listo. Bien. Con esta ecuación debemos ver nuestro punto Q. Veamos qué valor podemos tomar. En este caso podemos asumir si WR1 es igual a 0.1, entonces NR1 es igual a 3,5.
85. Por lo tanto, mi punto Q está dado por 0.1 para el eje W y 3,85 para el eje N. Bien. Una que ya tengo estos datos, puedo pasar a mi gráfica. Veamos la gráfica. Veamos los valores que teníamos acá. En el ejercicio me daba dos columnas. Kilogramos de aceite sobre kilogramo de disolución. Eso se refiere a soluto sobre soluto más disolvente, es decir, W. Mientras que el otro me decía kilogramo de solución retenida sobre kilogramo de inerte. Solución, soluto más disolvente sobre kilogramo de inerte. Bien. Entonces, N relaciona inerte sobre soluto más disolvente. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es invertir la columna que me daban de dato para así obtener mi valor de N. Es decir, esto es igual al valor elevado a la menos 1. Y de esa manera obtengo todos mis datos. Vamos con 3. Bien. Listo. Como ya tengo mis datos, puedo pasar a graficar mi curva de retención. Vamos. Valores de la serie X, el eje W. Valores de la serie Y. Los valores de N. Listo. Bien. De esa manera, ahora ustedes, ¿qué van a hacer? En papel milimetrado van a ubicar su punto F y su punto D. Bien. Yo voy a anotar aquí los valores. Una que sea W, sea D, punto F, punto D. Ya. Para F, ¿qué valor de W tiene? WF. Veamos. 0,87. Y acá tengo 3,348. El disolvente, valor de D, 0,02. El valor de, esto es N, D, el valor de N es 0. Bien. ¿Qué otros puntos más necesito? Primero vamos graficando estos dos. Debo ubicar mi punto F, que seguramente está por aquí arriba. Vamos a estirar esta escala, que vaya hasta 1. Entonces, en sus gráficas pueden ir siguiendo. Bien. Yo voy a ubicar el punto F y el punto D. El punto F seguramente es 0,87, va a estar aquí, y 3,48 más aquí arriba, por acá. Bien. Y donde está D es aproximadamente por acá. Vamos a comprobar, vamos a insertar esa línea del gráfico. Recta. Valores de la serie X. Valores de la serie Y. Bien, listo. Ya lo tenemos. Vamos a acomodar un poco nuestra escala. Aquí estás. El 0,05. Y acá que vaya hasta 0,0.
Bien. Ya tengo esto. Bien, donde este es mi punto D y este es mi punto F. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo ubicar mi punto Q y trazar una recta desde el punto Q hasta acá, al vértice 0, 0. Y donde intersecta con la curva de retención, tengo el punto R1. Bien, entonces anotémonos acá para Q. ¿Qué coordenadas tiene? Vamos a otro esto así. Ya, para Q, 0.1 y 3,85. 0.1 y 3,85. Bien. Yo debo unir esto con el eje 0, 0. Voy a trazar una recta. Para el punto Q. Valores de X. Estos dos. Valores de Y. Estos dos. Bien. ¿Ven? De esa manera yo lo hice. Y aquí está mi punto Q. Ese es mi punto Q. Aquí se ha movido un poco mi punto F. Listo. Lo que hago es unir Q con este vértice. Trazo una línea. ¿Y dónde corta con? Vamos a dibujar con rojo. ¿Dónde corta con la curva de retención, que es la azul? Yo lo marco. Y es mi punto R1. Bien, ya tenemos R1. Ahora debo hallar mi punto E sub n. ¿Para eso qué hago? Debo unir R1 con el punto M y extrapolar. Así que busquemos nuestras coordenadas de M. Aquí no está. Aquí está. M. 0,21 en W. Pondremos acá el punto M. 0,21 en W. Bien, N tiene un valor de 0,748. Bien. Vamos ubicando el punto M. Sabemos que el punto M sí o sí se va a encontrar en la recta que une F con D, la recta naranja. Entonces, yo voy a tratar de subir aproximadamente en 0,21. Voy a asumir que 0,21 está más o menos por acá. Y de aquí me voy recto hacia arriba. Desde este punto, otra vez. Recto. Hasta llegar a la curva naranja. Bien, donde llegue a la curva naranja, marco. Y este es mi punto M. Bien, listo. Yo ya hallé el punto M. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una que ya tengo M, debo unir R1 con M. 1, R1 con M. Y extrapolo hasta cortar con el eje W. Lo vamos a hacer con línea punteada. Azul. ¿Ya? Donde corta con el eje W, yo marco y obtengo el punto E sub n. Bien. A ver, los que están con gráfica ya lo tienen hasta aquí, pueden ir graficando. Vayan ubicando sus puntos. Punto Q con el vértice, obtienen R1, ubican M, unen ambos y obtienen E sub n.
De paso, una que ya tengan E sub n me van dictando qué valor leen en el eje W. Por ejemplo, aquí yo puedo leer 0,27, 0,275. Lo puedo poner acá. El gráfico. W de sub n es igual a 0,27, digamos. ¿Ustedes qué valor leen en sus gráficas? A ver. 0,27. Bien. ¿Alguien más que ha podido hallar el mismo valor, 0,27? Yo creo que sí. Ya tenemos esto. Creo que era uno de los incisos. Vámonos acá. La concentración del extracto. Bien. Nosotros sabemos que para el extracto, como solo es una mezcla de soluto disolvente, esto es soluto sobre soluto más disolvente. Por lo tanto, esto es igual a Y en S, 0,27. Y esta es una de nuestras respuestas, la del inciso A. Bien, vamos para el inciso B, la cantidad de solución que se separa con los sólidos. ¿A eso y a qué se refiere? Eso ya se refiere a nuestra cantidad R1'. Bien, pero antes, si N es 0,27, ¿cuánto sería IND? Llegaría a ser la resta, ¿no? La diferencia. 1 menos 0,27. 0,73. Bien. Ahora del gráfico también vamos a leer los valores de NR1 y aquí WR1. Vayan viendo qué valores tienen en NR1 y WR1 en este punto. Vamos viendo con esto. Ahí. Desde acá, bajo recto. Bien. En el caso de N, yo leo aproximadamente 2,47, digamos. Aproximado. 2,47. Eso acá. Me voy a la izquierda y leo. Entre 2 y 5 yo leo 2,47. Acá abajo. Estoy cerca, 0,05. Puedo tomar, si yo quiero, 0,06, digamos. Bien. Aproximadamente. ¿Ustedes qué valores leen de NR1 y WR1? Yo creo que estamos por ahí, ¿no? Listo. Como ya tengo esto, ¿qué puedo pasar a hacer? Vamos a mis ecuaciones. Una más arriba, una página más. Acá. Como yo ya tengo en R1, puedo utilizar ese valor para calcular R1'. Bien. A través de esta ecuación, la ecuación 3. Acá.
Esta es la ecuación 3. Vamos a reemplazar R1' por NR1. 2.47 igual a F, que tiene un valor de 500. Y aquí estamos con XFI 0.77. $500 por 0.77. Bien, aquí obtenemos R1'. Veamos cuánto nos da. $155.87 kilogramos. Bien, esta es la respuesta del inciso B. Vamos para el siguiente. La cantidad de extracto. Bien, yo puedo hallar directamente acá R1, que es igual a R1' más F por XF y es igual 155.87 más 500 por 0.77. Por lo tanto, R1, ¿cuánto nos da? Tengo 540.87 kilogramos. Bien, esto es el valor de R1. Ahora, yo de un balance global que obtengo, M es igual R1 más E sub N. M, 900 es igual 540.87 más E sub N. Por lo tanto, E sub N, ¿cuánto es? 359.13 kilogramos. Bien, esta es la respuesta del inciso C. Vamos al inciso D, las etapas teóricas. Inciso D. Número de etapas. Ok, vamos al gráfico. Bien, para el número de etapas, ¿qué voy a hacer? Borremos estos. Con esto lo dejaremos. Ya. Comienzo. Debo unir el punto F con el punto E sub N. Vamos a dibujar. Unimos F con E sub N. Y extrapolamos. Ahí. Bien. Ahora, voy a unir R1 con el punto D. Acá. Y extrapolo. Listo. Ambos cortan, ambas rectas. Y obtengo el punto P. Ahora comienzo con el conteo de etapas. Vamos por la primera. Partimos de sub N, una vertical, hacia arriba. Ponemos otro color que sean verdes. Listo. Ahora, ¿qué hago? Uno este con P. Bien, lo pondremos en línea punteada. Bien. ¿Qué hice? Al trazar una vertical, he llegado hasta aquí arriba. Y he hallado un valor de R, un Rn. Ese Rn lo uno con el punto P y este va a cortar en el eje W. Donde corta con W yo lo marco y obtengo mi siguiente etapa. En este caso es sub N menos 1. Bien, aquí que trazo otra vertical.
Desde acá, una vertical. Lo hacemos de color verde. Y marco donde he llegado. En este caso llegué aquí. Este es mi refinado Rn-1. Como aún no he pasado el punto rojo de R1, debo seguir. Unimos Rn-1 con el punto P. Ponemos línea punteada y vemos que esta corta con el eje W. Corta acá. ¿Esta qué etapa es? Esta es mi etapa E sub n menos 2. Bien. Aquí, ¿qué hago? Trazo una vertical desde E sub n menos 2 hasta la curva de retención, que es la curva azul. Como de color verde, marcamos donde hemos llegado. Bien, esta es mi etapa Rn-2. Bien, en este caso, esta etapa Rn-2, vamos a acercar, ya hemos pasado este punto negro y hemos pasado el punto rojo. Por lo tanto, ahí termina mi conteo y veo cuántos platos o etapas tengo. Etapas, mejor dicho. Bien, tengo acá 1, 2, 3 etapas. Bien, por lo tanto, mi número de etapas es igual a 3. Número de etapas igual a 3. Bien, y con eso terminamos el ejercicio. Este ha sido más sencillo porque no teníamos muchas etapas. Bien, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio del anterior? Una pregunta, ¿cómo se ha hallado YNS? No he entendido esa parte. Ya, vamos acá. Aquí, ¿verdad? Como nosotros sabemos, el extracto E sub n o cualquiera está formado solo por dos compuestos, soluto y disolvente, ¿verdad? Ahora, este extracto, si yo quiero sus coordenadas en el diagrama rectangular, necesito su valor de n y su valor de w. Para el extracto E sub n, el valor de n, lo marcaremos así, con azul, el valor de n es igual a 0. Solo tengo valor de w. W es soluto sobre soluto más disolvente. Y si en el extracto yo solo tengo soluto más disolvente, esto ya sería una composición. Sería la composición YNS, es decir, la composición del extracto del soluto. Esto es igual al soluto sobre soluto más disolvente. Entonces, el valor que yo leo de WN de 0,27 es igual al valor de YNS. Y eso lo veo acá. Vámonos aquí, aquí. El punto donde se encuentra E sub n, que ahorita lo voy a marcar de negro, este punto, es donde yo voy a leer la composición W E sub n. W E n. O lo que es lo mismo, YNS. Bien. En ese punto, donde está E sub n, ahí leo qué composición tengo. No me olvido que este es el eje W. ¿Qué valor tengo de W? Y ese es mi valor de YNS. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? ¿O hay alguna otra duda? Gracias. Bien. Aquí ya me está dictando. Ya. Bueno. Bueno, chicos, con esto entonces terminamos el tema de extracción. Como ven, no es muy complicado.
El único detalle es que puedan graficar de manera correcta y rápida. Si es que repite el ingeniero algún ejercicio, tal vez repita igual el del anterior semestre. Esperemos que entre este mismo. Igual inténtenlo resolver, hagan su gráfica, vean si les salen las respuestas de lo contojo. A lo que yo he visto, la composición sí nos ha salido 0,27. Los demás valores no los he revisado, no estoy seguro si son estos, pero ustedes pueden corroborar. Bien, el día de mañana vamos a ingresar a lo que es evaporadores. Bien, mañana ya ingresamos a evaporadores. Entonces, para evaporadores van a necesitar sus tablas de agua saturada. Bien, necesitan estas tablas. Pueden usar las del Cengel o las que tengan. Bien, mejor si son las del Cengel, yo lo voy a utilizar esas. Vamos a entrar esto y yo les voy a pasar otras gráficas el día de mañana por la mañana junto con la guía. Para lo que es evaporadores ya no se ve gráficas, ya nada que ver. O sea, ya no vamos a graficar nosotros. Puede que sí recurramos a alguna gráfica para leer algún valor, pero no va a ser muy necesario. Sin embargo, ya han debido ver tal vez con su auxiliar, evaporadores es un poco largo, se demora mucho en hacer un ejercicio porque hay que iterar. Entonces sería bueno que todos estén listos con sus tablas, sus calculadoras. Vamos a ir dividiéndonos en grupos para que vayan iterando, interpolando y obteniendo valores de entalpías. Bien. Mañana vamos a comenzar a las 9 p.m. Vamos a ver hasta dónde llegamos y luego vemos si vamos a pasar el día viernes, el día sábado o directamente el sábado y domingo. Vamos a coordinar eso el día de mañana. Bien. Bueno, chicos, si no hay más dudas, no hay preguntas, entonces aquí terminamos por hoy. Como les digo, tengan listas sus tablas para el día de mañana. Bien, hasta luego. Gracias.